pasa, friki? ¿Cómo estamos? Veréis, hace relativamente poco, pero que relativamente poco, porque hace relativamente poco que se ha estrenado, vi la película de The Green Knight, una historia que nos narra la aventura, o más bien la desventura, de Sir Gawain, uno de los caballeros de la Mesa Redonda, quizá uno de los más importantes. Y me dije a mí mismo, oye, mira, la peli esta que me ha dejado con muy buen sabor de boca, porque la verdad es que es súper recomendable si os gusta la fantasía épica, todo el rollo de lo que era el camino del caballero y la mitología artúrica, pues como flipé con ella dije, oye, pues no he subido todavía un vídeo yo sobre los caballeros míticos, caballeros de la Mesa Redonda, así que dije, mira, pues eso que voy a hacer, y enos aquí, así que voy a invertir este vídeo en hablaros un poco de los 12 caballeros más famosos de la Mesa Redonda y algunos que también son dignos de mencionar porque tuvieron su importancia, incluso fueron caballeros de la misma. Así que empecemos. Voy a empezar hablando de los caballeros menos importantes o que pasaron más desapercibidos. La verdad es que en la mayoría de historias, en la historia de Malory, de La Mort d'Arthur, que es básicamente la historia en la que se basa la película Excalibur de 1982, creo que era, Owain aparece como siendo el único hijo de Morgana y Urien, y en otras versiones como Las Nieblas de Avalon de Bradley, que es otro autor también famoso de mitología artúrica, a Owain se le considera el menor de los 3 hijos que Urien había tenido con su primera mujer. El siguiente de los caballeros, que incluso tenía un señor escudo y todo, que se le conoce, era el señor Sir Lionel. En la historia del rey Arturo, Sir Lionel era el hermano pequeño de Sir Bors, que Sir Bors sí es uno de los caballeros más tochos de la Mesa Redonda. Y como tanto era hijo del rey Bors de Gaunés. Sir Bors y Sir Lionel son primos de Lanzarote del Lago, sí, el famoso Lancelot. Lo cierto es que cuando en la batalla contra el rey Claudas, el padre de Bors, falleció, la Dama del Lago, la famosa Dama del Lago, cogió a Bors y a Lionel y los acogió a su reino sumergido donde los crió juntos. Otro de los quizás más conocidos malamente, es Sir Dagonet. Sir Dagonet era el bufón de la carta del rey Arturo y en la leyenda artúrica también es un caballero de la Mesa Redonda. Es más, en algunas versiones de la historia simplemente es un buzón que a modo de broma es nombrado caballero, mientras que nota realmente un valiente guerrero. Otro también muy pero que bastante famoso y que podría estar entre los 12 más importantes sería Sir Agravain. Es el segundo hijo del rey Lot de Orkney y el sobrino de Arturo, hermano de Gawain, Gaheris, Gareth y Mordred. La imagen de Agravain es la de un guerrero competente, pero que no alcanza la gloria que tienen su hermano Gawain y Gareth. Tiene una reputación de malicioso y malintencionado, y en la mayoría de las versiones de la leyenda artúrica, Agravain revela el romance adúltero entre Lanzarote y la reina Ginebra. Y el último más importante que estuvo en la Mesa Redonda, pues salió cagando leche y arruinó completamente la vida del rey Arturo, es Sir Modred, personaje en sí de la mitología celta, hijo incestuoso del rey Arturo y Morgause, o Morgana, conocido por haber sido asesinado por el rey Arturo y al mismo tiempo acabar con su vida en la batalla de Camlan. Aunque su relación con Arturo depende de la leyenda en cuestión, la más conocida es la de ser su hijo ilegítimo. Casi siempre es así, su hijo ilegítimo no aceptado, y esto es muy importante, porque este hecho de no ser aceptado es lo que va construyendo un poquito la psicopatía o el odio que tiene Modred hacia Camelot y el rey Arturo. Modred sigue siendo un villano importante en muchísimas adaptaciones modernas de la leyenda, incluyendo la película Excalibur de John Brumac, grandísima película, by the way. Y ahora sí, vamos a empezar con los 12 grandiosos caballeros de la Mesa Redonda. Los famosos, los tochos, los chachis, los que casi todos murieron, porque casi todos murieron, pero brutalmente. Pero bueno, eso es otra historia. El primero que tengo que hablar es un personaje que fue incluido en la mitología artúrica, pero ya venía de otra parte de leyendas y mitos de héroes, y estoy hablando de Tristán, sí, el famoso Tristán e Isolda de la historia de Shakespeare, y también conocida por la historia de traición, amor, etcétera, etcétera, rollo Romeo y Julieta, que le encantaba a estas personas, y que también formaba parte de los mitos de la Gran Bretaña. Tristán fue un héroe del folclore de Cornualles, y uno de los caballeros de la Mesa Redonda, protagonista de una célebre leyenda medieval que es la historia de Tristán y Isolda. Existen diferentes versiones incompletas de esta leyenda, cuya acción se sitúa en los países celtas de la época de las cruzadas.
narra las hazañas de un héroe que comete una grave traición contra su señor, llevado por el amor que siente por su prometida o esposa, según la versión. Tristán era el sobrino del rey Marco de Cornualles y ante el cual se comprometió a traer la princesa irlandesa Isolda para que se desposase con el rey. Sin embargo, tras beber por accidente un filtro amoroso, ambos se enamoran en el camino y Tristán traicionó a su señor locamente, incapaz de resistir la pasión. Otro de los más famosos, o el más famoso quizás de todos los caballeros de la mesa redonda, es Lancelot, o Lanzarote del Lago, o Lancelot del Lago, según como quieras llamarlo. Lancelot del Lago, Sir Lancelot, o como quieras llamarlo, repito, también era llamado Lanzarote en castellano, y uno de los caballeros de la mesa redonda más importantes que pertenece al conjunto de la leyenda artúrica. Era el más fiel, hasta el momento, de los caballeros del rey Arturo, y jugó un papel sumamente importante en las victorias de este. Lancelot es conocido principalmente por su historia de amor con la reina Ginebra, esposa de Arturo. Jugó un papel sumamente importante en muchas de las victorias de este. Es importante decir que en este caso Lancelot se enamora de verdad, no mediante pócimas como pasaba con Tristán y Isolda, y en mutuo por Ginebra, y el papel que desempeñó en la búsqueda del Santo Grial, que es quizás la gesta más importante de todos los caballeros de la mesa redonda. Otro de los quizás más famosos, pero menos, de los más importantes, pero menos conocidos, es Sir Lamorak. Sir Lamorak, que ya hemos mencionado antes su nombre por encima, era un caballero de la mesa redonda en la mítica corte del rey Arturo, que además, tras la muerte de su padre, se convirtió en señor de Gales. Era el hijo del rey Pellinor y el hermano de Thor, Argobail, Percival y la doncella del Grial, Helena. Hizo su primera aparición en la prosa de Tristán y aparece en trabajos posteriores como el ciclo post-Vulgata y la muerte del rey Arturo del señor Malory. El padre de Lamorak, Pellinor, fue uno de los primeros aliados del rey Arturo y también llevó a su familia a un feudo de sangre cuando mató al rey Lot de Orkney en una batalla. De años después, de los hijos de Lot, Gawain y Gaheris, vengaron la muerte de su padre matando a Pellinor en un duelo. Lamorak creció para unirse a la tabla redonda y a pesar de esta enemistad que tenía con las dos familias, porque tanto Gawain como Gaheris eran parte ahora de la mesa redonda, comenzó un romance con la viuda de Lot, Morgause. Gaheris descubrió a los amantes mientras se encontraban en el hogar de Gawain y rápidamente se lanzó contra ella, acabando con su vida. Aunque en algunas versiones más modernas también tengo que decir que es Gawain quien mata a su madre. Gawain siempre estaba en medio de todas las trifulcas, dejando así marchar a Lamorak, que está desarmado, aunque después va tras él. Lamorak reaparece en un torneo y explica la situación a Arturo, rehusando la promesa del rey a una tregua. Cuando se marcha cabalgando, es emboscado por Gawain, Gaheris, Agravain y Mordred. Mordred ejecuta al caballero con un solo golpe, y un primo de Lamorak, Sir Pinel de Savage, intenta vengar su muerte envenenando a Gawain en una de las cenas de la reina Ginebra. Pero, por error, es otro caballero el que toma el veneno, y uno de sus parientes culpa a la reina e intenta que sea ejecutada. Lamorak fue sobre todo conocido por su fuerza y fiero temperamento. Se decía que era el caballero más rápido, luchando contra al menos 30 caballeros al menos en 2 ocasiones. Otro que posiblemente te suene el nombre o te sea muy conocido es Sir Kay, porque Sir Kay, en la leyenda sobre el rey Arturo, era no solo el senescal de este, sino también el hijo de Sir Héctor y quien era el padre adoptivo de Arturo. Por tanto, es el hermanastro de Arturo y se convirtió en su senescal y portaestandarte. También es uno de los primeros caballeros en integrar la mesa redonda de Camelot. Y en algunas versiones de la leyenda artúrica, Kay es conocido por los escarnios dirigidos contra otros caballeros. Se trata de uno de los personajes más antiguos asociados con Arturo. Él habla en la Vulgata o la muerte de Arturo y muchas otras. El padre de Sir Kay adopta al rey Arturo cuando este era un bebé, desconociendo su real identidad, gracias a una intervención de Merlín. Arturo crece siendo escudero de Sir Kay. La identidad de Arturo es posteriormente revelada durante un torneo en Londres, o el famoso torneo en el que él, al perder la espada de Sir Kay, levanta o saca la espada de la piedra. De manera oportunista, Kay intenta quedarse con el crédito de la hazaña, pero la historia no le salió así. Al final, Kay se retracta y reconoce el mérito de Arturo, ante quien se arrodilla y le rinde juramento de lealtad por siempre. Gareth es quizás uno de mis favoritos, o si no el más favorito de todos los caballeros. Es decir, cuando era más joven, Sir Gareth era completamente desconocido para mí. Yo pues me molaba mucho Lancelot, me molaba mucho Arturo, pero luego llegué a conocer a este personajillo, porque Sir Gareth fue un caballero de la mesa redonda en, of course, la corte del rey, y era el hijo del rey Lot de Orkney. ¿Os acordáis? Lot estaba antes peleado con Lamorak, y entonces Lamorak se fungió a la esposa de Lot, etcétera, etcétera. Y Gareth llegó a la corte sin anunciar su nombre. Así Sir Kay lo contrató como ayudante de cocina, cocinero
durante un año. En la leyenda, Gareth sale en auxilio de Lynette, una damisela que ha llegado solicitando ayuda de Sir Lanzarote del Lago. En el transcurso de la aventura, Lynette constantemente desprecia a Gareth, pues ignora su verdadera identidad, que es un caballero y no un simple cocinero. Lynette no va a llegar a apreciar a Sir Gareth hasta que este, delante suya, vence al famosísimo Caballero Negro, después al Caballero Verde, sí, de Gawain, después al Caballero Bermejo y luego al Caballero Azul, a los 4 de seguido, uno tras otro, así en plan, poneros en fila, pla, 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 pla. Es verdad que en otras versiones de la historia Gareth rescata a Lyonise, la hermana de Lynette, y se casa con ella. En otras simplemente se casa con Lynette, que quedó súper ¡Oh my God! Oh, how beautiful and strong you are! Whatever. Gareth es uno de los más interesantes y más chulos de toda la mitología artúrica. Galahad, Sir Galahad es quizás el personaje, perdón, el caballero de la mesa, iba a decir mesa cuadrada, a ver, es el caballero de la mesa redonda, pues podría ser quizás el más importante, no voy a decir más poderoso, pero sí el más virtuoso, el más caballero. Él representaba completamente lo que era el ser un caballero. Sir Galahad era uno de los 3 que alcanzaron el Grial en la leyenda artúrica. Es el hijo bastardo de Sir Lancelot y Elaine de Corberry, y reconocido por su gallardía y pureza. Es quizás la encarnación caballeresca de Jesús en la leyenda artúrica. Su primera aparición es en Lanzarote Grial o Lanzarote Grial, y su historia se toma en trabajos posteriores tales como el ciclo post-Vulgata y la muerte del rey Arturo. Otro quizás de los más famosos y sí podría decirse de los más importantes es otro de los que conquistó el Grial, bueno, otro de los que llegó hasta el Grial, que era Bedivere, o dicho de otra manera, Sir Bedivere o Ser Bedivere. Era un caballero de la mesa redonda que devuelve, de hecho, es el que cuando el rey Arturo está postrado y a punto de morir le pide a Sir Bedivere, a este caballero en concreto, que por favor devuelva la espada al lago. Va al lago, no puede hacerlo, no se atreve, vuelve. Arturo le preguntaba qué había visto, no sabe describirlo, así que Arturo entiende que no lo ha tirado, se lo pide otra vez, etcétera, etcétera. O sea, es el que devuelve la espada de Excalibur a la Dama del Lago, siendo Bedivere uno de los personajes más antiguamente asociados a Arturo, junto con Sir Kay y Sir Gawain. Asimismo, cumple la función del mariscal del rey. En la historia Regum Britae de Godofredo de Monmouth, Sir Bedivere aparece como uno de los caballeros más leales al rey Arturo, y esta posición se mantiene a lo largo de la historia artúrica. Es uno de los pocos sobrevivientes de la batalla de Carmlan, donde Arturo murió. Fue herido mortalmente por su hijo Mordred, porque se empalaron mutuamente. Tras la batalla, el moribundo rey solicitó a Sir Bedivere que devolviera la espada al lago, y ya sabéis por lo que he contado, que fue para allá, no la entregó, volvió, le dijo, ¿qué has visto? No lo sé, no he visto nada. Le dijo, ve otra vez que me ha engañado. Entonces fue, la tiró, y cuando volvió le dijo, pues mira, sí he visto como una mano de una dama salía del agua y reclamaba la espada para sí. O lo último que se sabe de Sir Bedivere es que acabó convirtiéndose en una suerte de caballero ermitaño o de un ermitaño en sí. El rey Pellinor, Sir Pellinor, bueno, sería rey Pellinor porque es un rey Sir Pellinor, bueno, esa. Ya hemos hablado de este. Era el padre de Thor, de Lamorak, de Percival incluso, que son todos los que nos quedan por los más importantes. Era básicamente el rey de Listenons o de las islas. Pellinor era hijo del rey Pelam y hermano de los reyes Peles y Alain, y su hazaña más famosa es la interminable persecución de la bestia aulladora, la cual estaba rastreando cuando se encontró con el rey Arturo por primera vez. Pellinor derrota al rey Arturo en 3 justas y rompe la espada del rey Arturo que había sacado de la piedra. Merlín lanza un encantamiento sobre Pellinor y permite salvar la vida de Arturo, que estaba a punto de ser completamente destrozado por el rey Pellinor, para que veáis cómo tocho era. Y así, por tanto, Arturo sinceramente alababa las habilidades de Pellinor y pronto se convirtieron en grandes amigos. Finalmente, pues Arturo obviamente le dijo, oye, ¿te quieres venir a mi corte super chachi de caballeros super over? Pues efectivamente el rey Pellinor acabó accediendo, y junto a él se unieron varios de sus hijos. Pellinor es básicamente uno de los personajes principales del ciclo de la post-Vulgata y las secciones de la muerte de Arturo de Malory. Ayudó a Arturo en las primeras batallas contra los vasallos rebeldes, pero cuando mata al rey Lot de Orny, desata una disputa de sangre entre su familia y la de Lot, que terminará pues con la propia muerte de Pellinor, como ya hemos explicado antes. Vamos a hablar de otro de los caballeros que quizá han pasado más desapercibidos para lo que viene a ser la mayoría de la gente, que es Bors o Sir Bors. El señor Bors, o también Mohort o Bors, es el nombre de hasta 2 caballeros, padre e hijo, personajes de la leyenda del rey Arturo. El padre Bors de Gauns es el rey de la Galia durante la ascensión al trono de Arturo, y es hermano del rey Iván. Su hijo, Sir Bors el Desterrado, llegó a ser uno de los mejores caballeros de la mesa redonda de Camelot, y sería uno de los 3 que hallasen el Santo Grial.
Sir Bors el Desterrado, que es en el que nos vamos a centrar, y su hermano Lionel vivieron muchos años en la corte del rey Claudas hasta que se rebelaron y mataron a Dorin, el hijo de Claudas. Antes de que este último pudiese tomar represalias, fueron rescatados por la Dama del Lago, que se los llevó, como hemos dicho antes, a ser criados junto con Lancelot. En la obra de la muerte de Arturo de Malory, la reina Ginebra es acusada de haber envenenado a un caballero. Algunos de los varones han de defender su honor en una justa. Sir Bors, que en principio es muy reacio a hacerlo, porque sabe que Lancelot se ha pirado por culpa de la reina, pero cuando finalmente Ginebra se arrodilló ante él casi suplicante, decidió hacerlo. Cuando va a comenzar la justa, llegó Lanzarote y sustituye a Bors. Como los demás varones de su familia, Sir Bors se une a Lanzarote en el exilio posterior a su romance con Ginebra y ayuda a salvar a la reina de la ejecución en la hoguera. Bors es uno de los consejeros en quienes más confiaba Lanzarote en su guerra contra Arturo, y además gobernará las tierras que antes pertenecían a Claudas. Y vamos a entrar en los tres últimos que nos quedan por relatar hoy. Y el primero de todos ellos pues no podría ser otro que el que hemos estado hablando. Nada más empezar la conversación, nada más empezar el vídeo, os hablaba de este hombre, Gawain, Sir Gawain. Es el hijo de la hechicera Morgause, que era la hermana del rey Arturo y el rey de Lothian, Lot. El tipo que se cargaron, bla bla, bueno, ya sabéis la historia. Sus hermanos son Sir Gaheris y Sir Gareth, que murieron a manos de Lanzarote del Lago y Sir Agravain. También es primo de Ginebra y Mordred, y es uno de los más importantes caballeros de la Mesa Redonda, que aparece muy tempranamente durante el desarrollo de la leyenda artúrica. Es uno del selecto número de caballeros de la Mesa Redonda a los que se le refiere como los más grandes de los caballeros, más notablemente en Sir Gawain y el Caballero Verde, que es la novela o la historia o el mito del que deriva la película que os he recomendado al principio. Se retrata a menudo como un formidable pero temerario caballero fervorosamente leal a su rey y a su familia. Es uno de los caballeros más jóvenes, un defensor de los pobres y un consumado hombre de damas. Sus fuerzas crecen y menguan según el sol. Su poderío se triplica al mediodía, pero se desvanece a medida que el sol se va poniendo. Se reconocen por lo menos tres hijos, Florence, Lovell y Ginjalain. Penúltimo, antes de terminar, con el que obvio vamos a terminar, está el siguiente caballero más famoso, más importante, en mi opinión, que es Perceval, o Sir Perceval, o Sir Percival. Este es uno de los caballeros de la Mesa Redonda del rey Arturo más famoso, y en la literatura galesa su nombre es Peredur. Es famoso principalmente por su participación en la búsqueda del Santo Grial. Hay muchísimas, pero que muchísimas versiones del nacimiento de Perceval, y en la mayoría de las fuentes es de cuna noble, siendo su padre o bien el rey Pellinor u otro caballero muy respetable. Su madre no suele ser nombrada, pero a veces desempeña un papel importante en la historia. Su hermana es la portadora del Santo Grial, y a veces se le llama Dindrain. En la historia en la que es el hijo de Pellinor, sus hermanos son Sir Thor, Aglovale, Sir Lamorak y Sir Dornar. Tras la muerte de su padre, es la madre de Percival quien lleva al joven chico a los bosques de Gales, donde le cría a espaldas de las tareas propias de los hombres hasta los 15 años. Sin embargo, finalmente un grupo de caballeros atraviesa el bosque y Percival queda impactado por su heroica apariencia. Y así, queriéndose convertirse en caballero como esos respetable hombre, heroico hombre y portentoso hombre, el muchacho viaja hasta la corte del rey Arturo, donde tras probar su valía como guerrero, es investido caballero e invitado a unirse a los caballeros de la Mesa Redonda. Y por último, pero no menos importante, de hecho el más importante de todos ellos, es el rey Arturo. No tengo mucho que decir de él porque todo se sabe, o no todo se sabe, pero mucho se sabe, ¿vale? El rey Arturo, también es conocido como Arturo de Bretaña, era un destacado personaje, o es un destacado personaje en la literatura europea, y las primeras referencias se encuentran en la literatura céltica o en poemas galeses como Igodín. El primer relato que da vida al personaje se encuentra en la historia del Regum Britanniae, o la historia de los reyes de Bretaña, en el cual Geoffrey Monmouth configuró los rasgos principales de su leyenda. Monmouth presenta al rey Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en la isla británica. En su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon, que existió realmente, su consejero, el mago Merlín, y además en los elementos como la espada de Excalibur, como su batalla final contra Mordred en Candan y su retiro posterior a la isla de Avalon junto con el hada Morgana, alumna de Merlín. Todo el resto ya se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, mucho se ha creado basado en el mito del rey Arturo y sus caballeros, mucho se ha contado, pero no todo el mundo conoce a todos los caballeros. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues regálame un like, ponme tu comentario con aquello que creas que me he saltado, o si te gustaría que profundizase más en alguno de los caballeros o en alguna parte de la mitología artúrica. Por supuesto, suscríbete para más contenido como este y hasta más ver fricados.